Hola, a ver si va todo bien, si está todo correcto. Bienvenidos, bienvenidas. Ya veo que hay gente conectándose, veo al Bark Festival, veo ya a María Donini, a Loax Architecture. Bueno, veo ya un montón de gente conectándose, o sea que estamos ya en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a los directos Conecta by HNA. Estamos en una nueva sesión, la sesión del mes de enero. Desde Ediciones Asimétricas, como sabéis, nos sumamos a esta iniciativa de entrevistas a jóvenes estudios de arquitectura emergente, bueno, pues para aprender de su visión, de su experiencia. Yo soy María Fernández y hoy vamos a estar con Piano Estudio, que ya he visto a María por ahí y me falta en sí Piano, a ver si me aparece, dadme un segundito. Ya les veo por ahí, pues María Grifo y María Donini, os mando la invitación ya mismo para entrar en directo, vamos allá. Vamos a ver que todo vaya bien, a quien tengo primero. Hola María, buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Igualmente, a ver que estoy teniendo yo un problema de conexión con mis auriculares, dame un segundito. A Vale, ver si lo consigo. mucho mejor ahora, sí. Uy, mucho mejor, por Dios, sí. Aquí había un problema ahí de conexión, no sé qué ha pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo Bueno, el estás? directo, muy bien. El Cans- directo, el directo. Muy bien. Ya Cansaditas de veo a la la otra jornada María. laboral, pero bien. Cansaditas, ya me imagino. Hola María, bienvenida a ti también. ¿Cómo estáis las dos Marías? Bueno, en realidad en pantalla ahora mismo somos tres Marías. Tres María. Es que, qué le vamos a hacer? Lo bueno abunda, ¿no? Oye, pues nada, me alegra muchísimo poder compartir este ratito con vosotras aquí desde el canal de la HNA Jóvenes Arquitectos. Vamos a ir viendo que se conecta la gente, vamos a esperar ahí unos minutillos y mientras tanto, si os parece, os voy a presentar un poquito. Yo sé que todo el mundo que viene a veros a vosotras y sabe perfectamente quiénes sois, pero a mí me parece pues como lo que hay que hacer, ¿no? Presentar a nuestras invitadas de hoy. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Hoy, como decía hace un segundito, estamos con Piano Estudio, un estudio de arquitectura formado por María Donini y María Grifo. Ellas son arquitectas por la ECHA de Valencia. Ambas, digamos que completaron su formación en Lisboa y Génova. Ahora quizá vamos a hablar de esto un poquito. El gusto por el detalle, la escala adecuada, la belleza y la delicadeza se evidencian en todas vuestras propuestas y proyectos, desde la expresión gráfica que utilizáis en esas maravillosas bueno, representaciones, planos, collages, bueno, toda esta maravilla infográfica que utilizáis, hasta la materialización en cada uno de los proyectos en los que ponéis vuestro pensamiento. Proyectos como La excusa de tomar té, El octógono de Pelayo o La casa del Cantó demuestran su destreza y elegancia en el uso milimétrico de los materiales, el color y la luz. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas y vamos a empezar, si os parece, por la primera pregunta que creo que es casi de rigor, ¿no? Y es ¿por qué arquitectura? ¿En qué momento? ¿Cómo llegáis a esta carrera y qué os hace amar esta carrera? Contadme. ¿Quién empieza? ¿Quién de Bueno, las dos Marías pues empieza? venga, empiezo yo, venga, pues bueno, yo soy María Grifo, ¿vale? Mi compañera es María Donini. Y bueno, pues ambas somos arquitectas, estamos encantadas de estar aquí este ratito con vosotros. Es nuestro primer directo que hacemos, entonces, bueno, nada, pues arquitectura, pues sobre todo es por la vertiente artística que conlleva, ¿no? Tanto la Uh -huh. carrera y a posteriori el trabajo.
Luego sí que es verdad que a medida que pues, vas estudiando y vas conociendo las diferentes asignaturas en la carrera o luego cuando sales, pues vas viendo que empiezan a adquirir importancia otras vertientes que vas viendo que también son importantes y complementarias a la artística, ¿no? Y bueno, pues Ujú, eso. ujú. Sí, María. pero no, bueno, pues un poco en la misma línea, que no nos conocíamos antes de entrar en la carrera, pero bueno, lo que hemos estado hablando durante todos estos años, pues yo creo que básicamente nos motivaron las mismas cosas, esa parte más artística que la técnica, que luego la fuimos incorporando, pero sí, yo creo que más pues los edificios en relación con la ciudad, un poco el entorno urbano y esa imagen que los edificios daban sobre las calles, yo creo que fue un poco lo que a las dos más nos movía por dentro de la arquitectura. Ujú, ujú. ¿Y cómo vivisteis esta, bueno, no solo la carrera, sino contáis siempre que, bueno, de hecho en vuestra bio, ¿no? Que está en la web, ¿no? Que esa experiencia en Lisboa y Génova también pues os hicieron como mucho estos disparaderos, ¿no? Del detalle, del tal, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia, digamos, de formación fuera de España, ¿no? Fuera de Valencia, en este caso, que empezasteis? A ver, no sé, yo creo que quizás Portugal e Italia son como los países que a nivel arquitectónico no diría que son los que más nos gustan, pero un poco a los que nos sentimos bastante cercanas. Ujú. No sé, como ya hablaremos luego, pero las arquitecturas que más nos mueven y que más nos llaman vienen de estos dos países. Mm. Ujú, ujú, Sí, un poco pues eh, lo que dice María, ¿no? Son zonas donde el detalle y a nivel espacial está pues muy cuidado, ¿no? Y justo el a lo ujú, mejor tener esas vivencias ha servido también para llenar esa mochila que vas haciendo bagaje en la Escuela de Arquitectura de Valencia y justo a lo mejor esos dos viajes donde nos hemos introducido pues a nivel académico, a nivel de vivir en ciudades, pues también han ido como enriqueciendo, ¿no? Ese interés por entender cada uno de los espacios hasta el milímetro, ¿no? El detalle. ujú, ujú. Sí, María Donini, no se te oye, o sea, se te oye muy lejos, se te oye bajito. Entonces no sé si es una cosa de los cascos vale, o qué, si pues los puedes reajustar, no sé si puedes volver a conectarlos al teléfono porque es verdad que suena como muy, muy bajito. Y nos vale, están chivando por aquí me acerco debajo. un poco más, así un poco Venga, mejor. genial. Un poquito mejor, sí, vamos allá. Vale. Sí, sí, sigue, perdona, que te he interrumpido. Sí, no, pues que un poco también la arquitectura que nos gusta, pues también se basa mucho en las preexistencias y quizás pues son dos países que por unos motivos o por otros tienen muchos edificios conservados de mayor o menor Ujú. medida, pero que han intervenido sobre ellos. Ujú, ujú. Y bueno, esta experiencia, ¿no? De salir durante la carrera y luego volver, ¿cómo viviste todo ese proceso, ¿no? Pues digamos, de acabar la carrera, de un poco este proceso final, ¿no? Que quizá a veces a muchos de los y muchas de los que nos están escuchando, pues les está pasando ahora, ¿no? Quizá están al final de la carrera. ¿Cómo lo vivisteis vosotras? Pues, por ejemplo, en mi caso sí que yo fui a hacer un Erasmus en un principio, bueno, en un Ujú, principio fui a hacer un Erasmus y fue como el primer contacto a nivel académico con Italia. Y luego sí que es verdad que volvimos ambas, bueno, María estuvo en Lisboa, volvimos ambas a acabar, bueno, pues asignaturas y proyecto final de carrera. ujú, Y entonces, pues bueno, sí que por mi parte, sí que considero que sí que me llevé pues eso, ¿no? El, ese saber entender la arquitectura desde otro punto de vista, otros espacios, no sé, la forma
de enfrentarte a un proyecto, sí que pues te enseña otra manera. Entonces, pues Ujú, sí que en- creo que sí que enriqueció justo en ambas experiencias eso. ujú. Y vosotras, en realidad, entonces, ¿cuándo os conocéis? Dónde dónde os ubicáis las dos? Cómo surge esta conexión? Contadnos. Bueno, pues yo creo que como la mayoría de los estudios de nuestra edad, pues surge en las aulas, en proyectos, pues primero Ujú, en grupos de amistad y luego pues vas teniendo afinidad personal que hace mucho y también pues afinidad, no sé, arquitectónica que al final pues ves que puedes proyectar de una manera parecida, que puedes conjugar y bueno, y así básicamente, sí. mm. María, perdona, es que me insisten que se te oye súper bajito. ¿No, podrías intentar desconectar y volverlos a conectar? A ver si de repente conseguimos que Y se oiga mejor. Prueba a ver. sin auriculares, Mm, mm. No, sin auriculares peor. O sea, peor porque se te corta. pues no sé. A ver, vamos a probarlo. A ver ahora, háblanos. Se oye bajito. Bueno, yo creo que así, aunque se oiga un poco bajito, pero por lo menos se te oye bien porque es que de la otra manera se te corta. Bueno, entonces os conocéis en las aulas, ¿no? Y va surgiendo esta afinidad, pero ¿cuándo surge la idea de montar un estudio juntas y cómo lo lleváis a cabo, ¿no? Porque quizá haya muchos y muchas que están ahí detrás, ¿no? Pues pensándolo, ¿me lanzo, no me lanzo? ¿Cómo hago con un compañero solo, no? Bueno, pues ¿cómo surge en vuestro caso? Pues en nuestro caso surgió pues un poco lo que ha dicho María. Un primer momento encuentras las afinidades en esos trabajos en grupo, en sobre Ujú, todo ibas escogiendo ya, pues eres grupo de amigos, afinidades, vas escogiendo talleres y asignaturas en las que vas creciendo a nivel académico, entonces ujú. pues cada vez la afinidad era mayor. Luego, pues una vez acabamos, sí que nos presentamos a varios concursos con otros compañeros. Ujú, Eh, yo en mi caso sí que me volví a Italia a hacer unas prácticas y ujú, pues María se quedó más en Valencia y ella pues tuvo como ese primer encargo, ¿no? Tuvo un primer encargo y bueno, pues ujú, hablando siempre como esa idea de hacer un estudio, pero sí, pero no, pues el primer encargo ese que tuvo María, mi experiencia en Italia, pues bueno, fue unas prácticas, acabé y justo pues nos encontrábamos ambas en ese momento en el que estábamos alineadas de afinidades que ya lo sabíamos, pero también como ganas de hacer algo en Valencia y de crear algo y de ujú. apostar por algo que, bueno, pues íbamos a ver, ¿no? Pero es verdad que sí que había ese primer germen que María ya estaba como un poco desde hacía unos meses trabajando en ello. Entonces era un poco, ok, vamos a ver cómo Vamos, puede ¿no? salir, sí. Ujú, ujú. Y María, ¿cómo es esa primera, ¿no? Esa primera llegada del encargo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo surge esto? Bueno, pues sin premeditarlo mucho. De repente llegó y bueno, pues vi la oportunidad y me lancé. Pero bueno, la verdad es que mucho mejor cuando María volvió y entonces ya fue algo compartido, desde luego. Ujú, Sí, ujú, y bueno, sí que es verdad que tuvimos bastante suerte porque tanto ese primer encargo como el siguiente depositaron mucha confianza y al final fueron muy buenos clientes porque a pesar de esa inexperiencia que había detrás, tampoco eran familiares. Esto también es importante. Hay que decirlo, es Pero muy importante. Oye, que suele pasar a veces, ¿eh? sí, No pasa no, nada que tampoco. no, claro, claro, pero bueno, que en este caso pues sí que eran conocidos, no eran familiares, como el primer encargo así un poco más grande, Ujú, pero sí que es cierto que luego incluso el siguiente repitió, o sea que tampoco
fue tan mala experiencia del principio. No, 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 la primera no fue tan dura, ¿no? Fue algo como para repetir, ¿no? Claro. Qué bien, qué bien. Y en ese montar el estudio, vosotras, qué recordáis que fue el mayor reto para vosotras? Como, digamos, como de arranque, ¿no? ¿Cuál fue ese primer, no sé, igual algún bloque o igual fue todo rodado? No sé, contadnos cómo fue ese primer ahí golpe con la realidad, ¿no? Pues, a ver, sobre todo el primer inconveniente o golpe o realidad es el tener ingresos muy bajos. Al final, a nivel económico, tienes que un poco renunciar durante no se sabe, ¿no? Porque realmente no lo sabíamos hasta cuando teníamos que renunciar a cierta estabilidad económica. eh, y bueno, pues sobre todo eso y bueno, pues justo al final es eso que también es en ese momento María y yo pudimos hacerlo por tema personal, sobre todo muchas gracias a nuestras familias, ¿no? Que nos ayudaron en ese momento Ujú, y ujú, como el más gordo de inicio de coger tu ordenador y ponerte a dar respuesta a esos primeros clientes que confían en ti, es eso, porque la arquitectura, pues bueno, se sabe que son procesos largos que no dependen de ti muchísimas cosas burocráticas, económicas, constructores, etcétera, que hasta que se ve el resultado y hasta que se ha visto como el resultado de los que hacemos arquitectura construida, pues pasan meses, ¿no? ujú, Y claro, y los ingresos pues son pues los que son. Entonces, pues es ujú. verdad que es un privilegio también, un pequeño privilegio, el apostar por eso si tiene respaldo. Ujú. Pero también vuestra capacidad también de insistir, ¿no? En el camino y de resistir. O sea, obviamente al principio hay mucho soporte, pero luego hay que seguir insistiendo, ¿no? Sí, Sí, pero a ver, yo creo que la capacidad de trabajo y de perseverancia, cualquier estudiante de arquitectura durante la carrera, desde luego ya lo ha tenido. Ujú, Entonces, bueno, pues es una apuesta, tampoco creo que tan premeditada en un principio, porque bueno, pues las cosas ujú, como vienen, pero, pero eso. ujú. Y como estudio ahora ya, ¿no? Con cierta trayectoria y ya ciertas experiencias, ¿cuáles son vuestros, voy a llamarlos referentes? Entendedme referentes como cosas que os puedan inspirar o de dónde vienen. Hemos hablado de estos lugares, ¿no? Digamos, Lisboa, Italia, ¿no? O sea, Portugal, Italia. Pero ¿hay alguna cosa más que os mueva, ¿no? Por esos detalles tan maravillosos, esos materiales, esa elección del color. ¿De dónde proceden todas estas, digamos, esos intereses? Mm, pues, es, sí, es como A ver quién le da. eh, a- eh, es como al final es como la arquitectura en la que nos encontramos como cómodas, ¿no? En esos procesos Ujú, que van desde una primera planta en el que empiezas a buscar los condicionantes, a geometrizarla, empiezan a aparecer esos primeros colores, como y hasta que llegas al máximo detalle, ¿no? Al máximo detalle, que es lo que nos gusta a nosotras. Pues un poco nuestros referentes en arquitectura suelen ser gente o arquitectos cuyo proceso de trabajo es similar al nuestro. ujú, ujú, Eh, Normalmente los resultados también son como referentes, ¿no? Pero sobre todo más esos procesos, la manera de responder a un espacio, a un detalle, a un poco todo, ¿no? Lo que conlleva la arquitectura. mm, ujú, ujú, sí, es un poco ese proceso del que habla María, también es el que nosotras intentamos seguir desde que empezamos a dibujar un proyecto, pues quizás como que aparecen muchas líneas, que en un principio no está totalmente definido cuál es el material, pero ya desde ese primer dibujo, no desde el primer boceto, desde luego, pero cuando ya las cosas empiezan a tener peso, intentan responder a esa materialidad, a esa geometría, como que cada color se asocia a ujú, algo, ¿no? Tampoco es algo ujú.
baladí, sino que tiene un porqué. Y entonces, pues al final, ese proceso, esa secuencia, pues es donde nos sentimos cómodas. Ujú. Y hablemos ahora, ya que mencionas, María, este tema del dibujo, ¿no? Tenéis este grafismo maravilloso que yo creo que nos enamora a todas y a todos, ¿no? Cuando vemos vuestros dibujos, vuestras maneras de proponer los proyectos. Esto, ¿cómo lo habéis desarrollado? Porque al final es un lenguaje común entre dos, que tenéis que dar respuesta entre dos. ¿Cómo habéis desarrollado este lenguaje entre las dos? Contadnos un poquito. Pues al principio probablemente sería una mezcla de la herencia de una y la herencia de la otra puesta en común. Ujú, Es verdad que, ujú. pero luego es como que sí que tenían cabida las dos juntas, ¿no? Pues es que Ujú. hasta, no sé, las plumillas que una traía junto con las plumillas que traía la otra, ¿no? Sí, sí, o los trazos, las texturas, pues al final, y Claro. se hizo como una unión. Pero Ujú, bueno, siempre teniendo como en la cabeza que lo que dibujes esté respaldado por algo, ¿no? Pues sea la geometría, sea la construcción, sea el material, siempre, siempre de la ujú, mano. ujú, Sí, nos lo preguntan mucho, lo del tema de, les han llamado de millones de los dibujitos, los planitos, los planos de coloritos, Los entonces, colorcitos. los, pero, pero más allá de eso, es lo que dice María, responde a un encaje espacial, empieza a responder ya, si hay dos líneas marrones que vienen de una persistencia, pero que son marrones con un trazo discontinuo, etcétera, eso se va a traducir en algo, ya sea en unas instalaciones que pasen por ahí, ya sea en un pavimento tono de material marrón, mate. Es como que a nosotras ya todos esos colores y, todo, y esas millones de líneas no, es como la base donde sabemos que cómo va evolucionando el proyecto y va ujú, creciendo y se va modificando por reuniones con clientes, etcétera, por cosas, sabemos que podemos volver a eso, apoyarnos y está como correcto dentro de esas reglas geométricas que hemos establecido. Y ya sea ujú, materialidad, instalaciones, estructura, espacialidad, falsos techos, o sea, todo se va a apoyar en esas líneas. ujú. Digamos como que todo, para vosotras todo lo que digamos, se expresa gráficamente luego tiene un resultado, eh, voy a decirlo, espacial material, ¿no? O sea, que se Sí, va a tomar cuerpo en va algo, a ¿no? tener cuerpo, que es como Sí. un poco el quitar que no hay ansiedad, ¿no? Pero de repente en eso hacer una cosa así, pues si no responde a nada, pues nos deja un poco como, no tiene coherencia, ¿no? Ujú, Para ujú, nosotras, ¿no? Pero si eso se va apoyando en una trama que ha salido de la existencia, de la propuesta, de la iluminación natural que entra, bueno, todo va respondiendo todas esas líneas a unas historias y que si luego de repente un caracol, ¿no? Un espiral se apoya en todo eso, pues decimos, bueno, pues es lo que ha salido, es lo que ujú. responde a este espacio, ¿no? Ujú. Era lo que tenía que ser, ¿no? Sí. Porque al final es que, yo no sé, corregidme si me equivoco, en realidad es una herramienta para vosotras proyectual. La propia expresión gráfica del proyecto, de la propuesta, es una herramienta, ¿no? Claro, sí, es la base sobre la que van a ir añadiéndose las siguientes capas del Ujú. proyecto. Desde ese, no sé, pues un dibujo a nivel anteproyecto, nosotras intentamos que ya esté contando algo a nivel constructivo Algo. y a nivel material. Ujú, ujú. Y ahora que hablamos de proyectos y de cosas en común, ¿cómo es proyectar entre dos? Porque claro, oímos muchas veces, ¿no? Que hay estudios hay equipos, ¿no? De dos, de tres, de cuatro. ¿Cómo se hace esto en la realidad? ¿Cómo es esto en la realidad, no? ¿Cómo os manejáis? No digo quién va a tirar la primera línea, ¿no? No es eso, pero esa conceptualización entre dos personas, entre dos cabezas, ¿cómo se hace? Pues El primer arranque siempre somos las dos, la verdad. Ujú,
no sé, pues, en fin. No, nosotras no actuamos, bueno, hay, no sé, hay diferentes estudios, ¿no? Pero nosotras sí que intentamos, y lo hacemos así, que las dos estemos al día de los proyectos. Quizás también, pues, por el número de proyectos que tenemos, pero nos sentimos muy cómodas y desde un principio somos las dos quienes arrancamos. Luego, evidentemente, una lo coge porque otra lleva otro proyecto, pero quizás Ujú. un poco más tarde el proyecto cambia de manos o Vuelve. hacemos Ujú, reuniones cada X tiempo para estar al día y cómodas con cómo va evolucionando el proyecto. ujú, mm. Sí, Vale. es un proceso súper común, o sea, es común a las dos, desde ir a las dos a la primera reunión con el cliente, hacer el levantamiento ambas, obviamente luego reconocer el espacio vamos siempre las dos, luego es verdad es lo que dice María, que al final una tiene el ratón y una la pantalla y va y saca el levantamiento, a posteriori es ese levantamiento vamos metiendo las dos referencias externas desde el primer día y ya ese levantamiento ambas nos enfrentamos a él y empezamos ya a sacar esas reglas de geometría, de persistencia, de normativa, de necesidades del cliente común, de manera común. Y cuando ya empezamos a visualizar pues cómo tiene que ir empezar a encajar todo, pues de nuevo se vuelve a sentar una en el ordenador y lo materializa, pero y continuamente estamos la una delante de la otra. Oye, ¿puedes venir aquí un momento tal? O sea, continuamente, o sea, de manera... Ujú, ujú. Constante, estáis todo el rato ahí las Sí, dos, incluso aunque alguna tal, siempre vuelve sí, a las sí. dos, ¿no? Sí, Ujú. y Y lo mismo en la dirección de la obra también. ujú, No sé, bueno, pues puede ser que una haga la visita, pero luego pones en común y al final que el resultado es compartido y lleva el sello piano piano. ujú, claro que sí. Porque, por cierto, mira, eso no lo tengo yo tal, pero ¿de dónde viene lo de piano piano? Que igual, no sé si seguro que os lo han preguntado un montón de veces, pero ¿de dónde viene? Por cierto. Pues bueno, pues es como al final era un poco un nombre quitarnos tiene varias cosas, o sea, varios aspectos, ¿no? Uno primero teníamos claro el quitarnos de nuestros nombres, apellidos, etcétera, nada. Y luego, pues sí que un poco la relación con Italia que ambas tenemos, María por familia, yo por estudios, etcétera. Ujú, Y luego porque nos pareció muy sonoro, muy musical, también nos motivó eso que la gente siempre se queda. Y ujú, luego, ya dándole una vuelta más, no sé, más de pensar, el ujú. tema de piano, piano, que la gente, pues al principio se queda piano, piano, pero yo lo quiero rápido, el proyecto. Y nosotras, sí, sí, bueno, entonces es cuando explicamos, bueno, piano, piano es como un proceso, al final lo entendemos, ¿no? Como el proceso que me vuelvo a repetir porque creo que es un poco, lo estamos diciendo todo el rato, pero para nosotras, más que el resultado, lo más importante en la arquitectura es como el proceso, el saber el proceso de tener en cuenta las existencias, la Ujú, persistencia, esa geometría, es como todo ese proceso es que sabes que estás trabajando y te sientes cómoda en el proyecto, ¿no? Pues un Porque poco es ujú. coherente, porque es claro. coherente. Entonces era como un poco ese hilo musical italiano que, etcétera. Esto nos lo Ujú, han preguntado que os mucho. acompaña, ¿no? Sí. Sí, sí, estoy segura de que os lo han preguntado mucho, pero es que de repente he caído que yo no lo sabía y por eso os lo pregunto. Y aprovecho para, en esto, ¿no? Contáis, estáis hablando, ¿no? De este contexto, ¿no? De las preexistencias, etcétera, pero es que de esa preexistencia y de esa situación inicial sois capaces de bajar a la escala uno al máximo detalle, ¿no? Al valor del material, de la textura, del color, pero de todo eso además relacionado con la luz y siempre como que parece que estáis realmente, que sois muy precisas en la ejecución, ¿no? De toda esta digamos,
amalgama de situaciones, ¿no? ¿Cómo hacéis este paso, ¿no? De esa preexistencia a, ¡pum!, de repente vamos a bajarnos aquí y esta es la pieza, este es el color, este es, ¿no? Contadnos un poco estos pasos. A ver, yo creo que quizás es un poco también pues por el tipo de arquitectura que nos gusta, del Ujú, preciosismo, como un poco. No es que partamos del detalle, desde luego, porque siempre partimos de esa geometría inicial, pero sí que nos interesa como lo pequeño, el detalle, el encuentro. ujú, Mm, es como que está muy presente también desde el principio y también pues relacionado con la manera de dibujar, que ya desde ese principio empiezas como a trocear de alguna manera, ¿no? Que tengas como referencia esa ujú, geometría básica, pero ya desde un principio empiezas a pensar en ese detalle. ujú, Mm, ujú, Sí, yo creo que eso, por ejemplo, las ambas experiencias, lo que hemos dicho, ¿no? Desde el principio de la conversación, ambas experiencias de italianas y portuguesas, justo son dos países donde encontramos arquitectos que lo han hecho, ¿no? El, ujú, un poco el despegarnos porque es como, pues bueno, no lo hacemos porque no nos sentimos cómodas, es la arquitectura más limpia, blanca, de la arista, pulida, ujú, ¿no? Pues es un poco eso, el cómo darle calidez a los espacios, pues nosotras entendemos que es eso, ¿no? También el cómo meter texturas, esos colores, el cómo controlar todo eso. Y la verdad que es una ujú, de las partes que más nos motiva si los clientes nos dejan, porque hay clientes que es verdad, algo más neutro, algo que tal, pues bueno, bien, sabemos hacerlo ujú. también, porque al final, pero es verdad que justo esta parte que además se apoya en toda esa trama y reglas de las que hemos estado hablando, pues nos encanta hacerlo, la verdad. Ujú, ujú. Ya estamos ahí en los minutillos, pero antes de haceros la pregunta final, que os la voy a hacer, que la tengo aquí apuntada, aprovecho, ¿cómo es esto justo que comentabas, María, ¿no? De los diferentes clientes, ¿no? No digo que mencionéis nada ni nada, que no, pero sí que es verdad que entiendo que cada proyecto con su cliente es, por así decirlo, un universo distinto, que vosotras queráis dar una respuesta común o lo que sea. Bueno, pues cada uno tiene su idiosincrasia, ¿no? ¿Cómo es esta relación? ¿No? Porque también es importante si hay alguien ahí detrás que esté pensando en montar un estudio o lo que sea, que sepa que, claro, del otro lado está el cliente, no solo están tus ideas y tu propuesta. ¿Cómo es esta relación con el cliente? bueno, pues a ver, nosotras prácticamente todo lo que hacemos es cliente privado, salvo alguna cosa. Entonces sí que es cierto que cada vez tienes a una personalidad y a una persona diferente delante. Lo Ujú, que pasa es que, bueno, pues al principio quizás era más complicado, justo porque no teníamos proyectos que mostrar, pero ujú, ahora pues cada vez los clientes vienen buscando algo que está más, saben que va a estar más cercano a lo que ya han visto. ujú, ujú, Entonces, pues suele ser más cómodo porque vienen buscando algo en concreto. ujú, Aún así, bueno, pues como cualquier relación personal surgen problemas, claro. ujú, ujú. Sí, es como ya es lo que decíamos, que los comienzos duros ahora empiezan como a dar esos frutos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que ya la gente viene buscando el lenguaje que nosotras vamos ¿Qué estáis dando? transmitiendo en tanto, bueno, en web, Instagram, redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora es como menos complejo esa parte, pero luego, bueno, luego hay otras. Es verdad que eso, pues que hay que saber cómo también convencer de que, pues, que eso es lo mejor, a que lo neutro tampoco, bueno, etcétera, ¿no? Pues como son Ujú, millones de ujú, cosas. Pero es ujú, verdad que esa dificultad que al inicio era bastante y que nos han ayudado mucho los clientes que ha dicho María, que tuvimos mucha suerte con los dos o tres clientes primeros,
que es verdad que nos dejaron un poco mano libre y bueno, y porque les gustaba también, al final lo aceptaron, eran sus zonas de vivir. Entonces, pues eso, ahora es menos complejo en esa parte, pero las complejidades que van en un encargo pues siguen estando. Claro, claro, y también Claro. vosotras, ¿no? Vais ganando experiencia y también sabéis resolver quizá los problemas, vamos a decirlo así, los antiguos los sabéis resolver más fáciles y los que aparecen, Pues pues hay que aprender, eso. ¿no? Sí, pues eso, vamos un poco así. Sí. También dedicas menos energías al enfrentamiento, creo yo, pero bueno, mejor. Bueno, oye, María, ya se nos ha pasado un poquitín el tiempo y no quiero dejar de haceros esta pregunta que yo creo que es muy bonita y también desde vuestra experiencia reciente, ¿no? Que estáis cerca todavía, entre comillas, de la carrera, cerca y lejos, porque ya habéis pasado muchas cosas, pero no quiero dejar de preguntarosla y es un consejo para los y las que empiezan y un consejo para los y las que están terminando. A ver, ¿quién va? Que disfruten. Venga, María, que disfruten, venga, que disfruten. Sí, perdona, que te he disfruten, cortado. que es un proceso como súper largo, súper complicado, la carrera y luego el trabajo, pero que luego también tienen cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, paciencia y el poquito a poco, el piano piano, es lo que te va un poco dar la claridad y eso, y no empepinarte en que no sé, que la arquitectura es construir o que la arquitectura es otra cosa, ¿no? Sino que hay un mogollón de vertientes ahora, cada vez más establecidas y más aceptadas que bueno, que no hay que estresarse. Porque es verdad que a veces nos llegan pues, estudiantes y dicen, es que acabo el proyecto y voy a estar 2 meses y quiero buscar trabajo. Digo, bueno, que no pasa nada, pero bueno, cada uno tiene sus circunstancias personales también, pero bueno, pues eso, que el poquito a poco, porque es que es largo, es tedioso, pero bonito. Sí. Y hay muchas maneras de ser arquitectas hoy en día y que cada uno puede encontrar la suya. Y muchos estudios diferentes y muchas otras salidas no relacionadas con un estudio. Bueno, es muy amplio. Pues María Donini, María Grifo, muchísimas gracias a las dos por estar este ratito con nosotros, con nosotras. Gracias a todos y a todos los que habéis estado ahí detrás, atentos y participando en la conversación, mandando corazoncitos y estas cosas. Os lo agradecemos muchísimo. Gracias también a las dos por el trabajo que hacéis, enhorabuena por Piano Piano y todo el mundo, si no las seguís, tienen cuenta de Instagram, por supuesto, tiene página web, así que id a visitarlas. Por favor, nosotros y nosotras nos vemos el mes que viene en una nueva sesión de Directos Conecta by HNA. Y nada, para más información, porque que sepáis que hay más información también de Piano Piano que las han entrevistado para el proyecto Conecta, podéis visitar hna.es/conecta, creo que no me he equivocado, pero ahí estará. Muchísimas gracias de nuevo a ambas, muchísima suerte y que vaya todo a mejor y a más. Os mando un abrazo, yo desde Madrid, vosotras en Valencia y nada, nos vemos el mes que viene. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarnos. Adiós. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego, chao.